La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a la consideración del tema familiar. Como siempre usted lo hace amablemente, le pido nos acompañe a que pongamos delante de nuestro Dios en oración la consideración de este tema para este día. Oremos. Padre, te damos gracias por las bendiciones, Señor, que nos concedes en Cristo tu Hijo amado, por quien, Señor, obtenemos victoria en su nombre. Concede gracias, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, guía con tu verdad, Señor, para que ninguno quede, Señor, convicto, sino más bien, Señor, en medio de la libertad que tú concedes, Señor, ellos puedan caminar y ser guiados por tu verdad, y así, Señor, alcanzar victoria cada día, Padre Santísimo. Concede gracia a tu siervo, Señor, que en esta tarde trae el tema, guíale por tu Espíritu Santo y permítenos estar atentos y disponer nuestro corazón, Señor, para que hagamos de acuerdo a tu voluntad. Te le pedimos, Señor, humildemente, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde está con nosotros el pastor Gamaliel Gutiérrez Mendoza, quien es el pastor titular en la iglesia El Olivar en Colima, a quien le damos la cordial bienvenida y dejamos el espacio. Hermano Gamaliel, bienvenido. El Señor te bendiga. La paz de Dios. La paz de Dios, hermano Hernán, y a todos nuestros amigos, amigas, hermanos en Cristo y personas que nos ven a través de las redes sociales. Deseamos que el Señor los bendiga a todos y pues estamos aquí para continuar considerando los temas familiares. El día de hoy nos corresponde un tema muy importante. Todos son importantes, pero bueno, me siento contento de poder abordar ese tema con ustedes. Recordarles que la temática general de los, válgame la redundancia, temas familiares es modelos bíblicos familiares. Y en este trimestre, la vida victoriosa, anhelo de la familia de Cristo. Particularmente el tema de hoy es si es posible vivir la vida victoriosa. Para esto les invito a que leamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 13 y Gálatas 5, 25. Dicen así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra de Dios nos enseña la solución para los problemas familiares. Y, a su vez, encontramos también en estos pasajes una verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos capacita para vivir en victoria. Surge una pregunta o una cuestión en el hogar. La mayoría de los asistentes al templo creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero se sienten confundidos porque no se solucionan los problemas espirituales de su familia ni los personales. Y en esto están a la par de los discípulos antes de Pentecostés. Si ustedes lo recordarán, y si no lo han visto, los invito a que lo hagan. En el tema pasado se habló de esto, los discípulos antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Cómo esto marcó un cambio en sus vidas. Y así también en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar en Cristo, hay un desafío, hay un proceso
se habló de la santificación posicional y progresiva. Pero veamos entonces cómo es este asunto y cómo a través del Espíritu Santo sí es posible vivir la vida victoriosa. En primer lugar, como primer punto, hablemos de iniciar el camino y alcanzar la plenitud. Nos dice en Efesios 3:16 que Dios fortalece con poder el hombre interior por su espíritu. La familia de Cristo tiene toda libertad por el espíritu para la vida victoriosa, porque donde está el espíritu hay libertad. Entonces vea usted, hermano, cómo la obra del Espíritu Santo es determinante. Pero ¿qué es entonces una vida victoriosa? Es una vida en plenitud, una vida de triunfo sobre nuestra naturaleza caída, sobre incluso nuestras emociones, porque muchas veces nuestras emociones nos dominan. Las emociones no están mal en sí. El problema es cuando ellas toman dominio sobre nosotros y nos llevan a pecar. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Y es aquí donde es imprescindible la obra del Espíritu Santo y es determinante para la solución de conflictos en el hogar, porque a veces, aunque en el hogar conocemos la doctrina de Jesucristo, vamos al templo, pero hace falta esa vida bien conectada, bien fortalecida por el Espíritu Santo, así como, pues perdón por la comparación, pero está en Efesios capítulo, si no me equivoco, capítulo 4, verso 28 o 5:28, donde dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Una persona llena de mosto, una persona alcoholizada, está bajo el dominio del alcohol. Pero lejos de eso, el que cree en Jesucristo debe de estar lleno del Espíritu Santo, para que así como mientras que el alcohol domina a una persona, ahora nosotros, llenos del Espíritu Santo, estemos bajo el gobierno del Espíritu. Por eso los discípulos de Pentecostés en adelante cambiaron muchas cosas. Antes vimos, por ejemplo, Juan, un hijo del trueno, que decía que quería que cayera fuego del cielo, él y su hermano Jacobo, para que consumiera a los samaritanos. Después Juan es conocido como el discípulo amado, pero esto cambió a partir de Pentecostés. Y Juan ahora pide que pues venga el fuego, pero el del Espíritu Santo en los samaritanos. Vemos un cambio. Pero entonces, por medio del Espíritu Santo estamos en la libertad para que podamos vivir una vida plenitud y victoriosa. Porque la obra del Espíritu Santo llega a lo más recóndito de nuestro ser para iniciar el fortalecimiento interior, ya que la salvación es un estado de gracia que se testifica públicamente. Pero bueno, aceptar a Cristo es voluntario y nos pone en aptitud de vivir la vida del Espíritu. Esta es la vida victoriosa, la vida del Espíritu. Bueno, entonces, en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu pone la obra de salvación en el punto que necesitamos. Esto es importante. La familia no solo debe ser cristiana, sino vivir bajo el control del Espíritu Santo. Porque decir que somos cristianos puede ser algo externo. Lo espiritual no. Somos seres materiales
y espirituales. Por tanto, todo nuestro ser debe estar purificado, convertido y bajo el control del Espíritu para nuestra santificación. Respecto a Primera Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, pero el punto aquí es que todo nuestro ser debe estar gobernado por el Espíritu Santo y por ende santificado. Todas las áreas de nuestra vida. Suele relacionarse el alma con nuestra parte emotiva, con nuestra parte consciente, y el espíritu con nuestra parte que se relaciona con Dios, aunque estamos hablando, digamos, de una misma cosa. Pero al respecto, en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, mire, las pasiones no solamente son pasiones sexuales, son pasiones o emociones. Todas nuestras emociones, la tristeza, la alegría, la desilusión, son pasiones, pero tenemos que llevarlas a Cristo. Tenemos que ir a Cristo en oración, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, ir a Cristo. Incluso antes de que esto suceda, tenemos que ya habernos fortalecido en Cristo. Por eso es imprescindible para el cristiano la vida de oración y suficiente tiempo de oración, su tiempo de lectura bíblica. Es importante que el cristiano vaya a la iglesia, vaya al templo. Es importante que escuchemos la palabra de Dios. Es importante que las personas que queremos ser transformados y queremos vivir una vida de plenitud y de victoria, acudamos a estos medios de gracia que Dios nos ha dado para ser fortalecidos, ser transformados y ser equipados para una vida de plenitud, de tal forma que cuando venga el problema, nuestro ser está fuerte, nuestro interior, nuestro hombre interior, como leíamos en Efesios 3:16, y así poder crucificar nuestras pasiones. Cuando alguien nos provoque, habrá un dominio propio en nosotros. Cuando se ponga el asunto tenso en el hogar, un comentario o algo difícil, tendremos la fortaleza, la paz, la quietud y el amor para atender el asunto de una forma apropiada. El problema es cuando nosotros descuidamos esa dependencia del Espíritu. Leíamos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si ahora nuestra vida, que tenemos esta vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y también dice la Escritura que hemos nacido de Dios y que hemos nacido del Espíritu, San Juan 3:3 en adelante. Entonces, si nuestra vida es producida por el Espíritu, esta nueva vida se mantiene por el Espíritu. Alguien puso una ocasión una comparación. Cuando Dios determinó hacer o crear árboles, dijo, produzca la tierra árboles. Y cuando determinó crear peces, dijo, produzcan las aguas, seres vivientes. Cuando Dios quiso hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre, y lo hizo con sus manos. Esto nos enseña que cada cosa debe permanecer en el lugar donde fue creado o en conexión con aquello de donde fue o a partir de cómo fue creado. Si un árbol lo sacamos de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Si un pez lo sacan del agua, se muere. Si al hombre lo desconectan de Dios, ¿qué le pasa? Se muere. Y más ahora que hemos sido
vamos a decirlo así, vivificados, restaurados, resucitados a una vida nueva por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Esa nueva vida se mantiene por el Espíritu. Entonces, un cristiano victorioso, una persona victoriosa, depende del Espíritu Santo. Es por medio de una llenura continua del Espíritu Santo. No es simplemente decir, es que yo ya recibí ese bautismo, esa experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios, gracias a Dios, pero debemos de mantenernos llenos del Espíritu Santo para poder nosotros seguir venciendo. Y esto es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos o dejémonos guiar por el Espíritu, dependamos del Espíritu. ¿Cómo se logra esto? Ya les comenté, hay que sembrar para el Espíritu. En otras palabras, Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, no te canses de orar, no te canses de perdonar, no te canses de ir al templo, no te canses de leer la Biblia, porque a su tiempo segarás si no desmayas. No te canses de buscar a Dios, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, algo que nos garantiza la victoria también es una ayuda especial que el Espíritu Santo nos da. En Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Debilidad humana porque nuestro entendimiento es limitado, nuestra condición caída, aunque en Cristo somos, digamos, restaurados, pero seguimos todavía vinculados al pecado. Esto será completamente liberado de nuestra vida hasta que Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto, seguimos en esta lucha, pero ya no estamos bajo el dominio del pecado. Somos libres del pecado, pero está ahí el pecado latente. Por eso dice, haced morir las obras de la carne, o sea, el pecado o esa ley interna que está dentro de nosotros, en nuestros miembros. Pablo así lo menciona, pero es algo que tiende a llevarnos a lo malo. Por eso, entonces debemos de depender del Espíritu, pero el Espíritu nos ayuda a orar, a pedir como conviene. Llámese esto por la intercesión directa del Espíritu, por su fortalecimiento que Él nos da cuando oramos, pero incluso también cuando oramos en el Espíritu. En 1 Corintios dice que el que habla en lenguas, habla misterios y habla con Dios. Puede ser que ahí el Espíritu Santo nos esté ayudando a pedir como conviene, ¿sí? Y hay un descanso y eso fortalece nuestro ser. Bueno, ¿por qué decimos que después de Pentecostés hubo un fortalecimiento o hubo un cambio en los discípulos? Este punto número 2 lo vamos a ver en Hechos 4:32, cómo es así. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder del Espíritu Santo llevó a la victoria a la iglesia. Hechos 2:31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro aquí lo vemos testificando con poder, con valor.
La iglesia de hoy y sus familias necesitamos ese poder que cambia todo. Debemos esforzarnos más para que ante la inminente venida del Señor estemos preparados a recibirle e irnos con Él. Una vida victoriosa brotó por el Espíritu y trastornó el mundo. Con esta llenura que los apóstoles recibieron, este fortalecimiento interior, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder interior, ese fortalecimiento, los ayudó a trastornar el mundo en un sentido positivo. Produjeron, digámoslo así, un terremoto con su testimonio y con su forma de vivir. Lo mismo nosotros podemos hacer en nuestro hogar. La esposa para con el esposo que no quiere creer, por su buena conducta, ella, fortalecida por el Espíritu Santo, podrá decir como aquella mujer, como aquella hermana en Cristo que compuso el canto que tenemos en nuestro himnario, que dice, yo vivo feliz con mi Cristo. Apasionado de Jesús estoy. Te tengo abrazado tan fuerte que nadie me podrá apartar. Y se dice que cuando la hermana puso este canto, lo estaba entonando, fue cuando precisamente su esposo la estaba golpeando porque pues él no estaba de acuerdo con la fe de ella. Y ella estaba firme en Jesucristo. Pero dice, te tengo abrazado tan fuerte. Es decir, ella estaba dependiendo de Dios. Ella estaba siendo fortalecida por el Espíritu Santo de tal forma que pudo soportar, como aquellos primeros cristianos también, que soportaron muchas dificultades, persecución, incluso torturas o ser arrojados a los leones. Ellos trastornaron el mundo entero. Y dice en Hechos 17:6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así que entonces, hermanos, si la iglesia y sus familias han de ir con Cristo, se necesita la vida victoriosa del Espíritu. Las vidas de los apóstoles fueron una expresión armoniosa de una exuberante vida interior. Por sus frutos se conoce. Cuando nosotros estamos viviendo en esa fortaleza del Espíritu Santo, se manifestará en fruto de amor, porque el fruto del Espíritu, dice en Gálatas capítulo 5, creo que es el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes son necesarias para que en el hogar haya armonía, haya paz, haya victoria, para que vivamos una vida siempre de triunfo en triunfo, y que los problemas no nos agobien, no nos tumben, que la escasez económica, que los temblores, que la inseguridad, que nuevas leyes que se están levantando en contra de la vida y la familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llenarnos de pánico? Que la economía está fluctuante. ¿Vamos a estar comiéndonos las uñas? ¿Vamos a abandonar la fe en Jesucristo? ¿Vamos a soltar todo y rendirnos? No. Es necesario fortalecernos en Dios. Es necesario echar mano del poder de Cristo. Dice en Zacarías 4:6, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tácticas humanas, no es con manipulación, no es con fuerza, no es con imposición, no es con armas humanas, no es con capacidades humanas, es con la capacidad, es con la gracia, con la obra del Espíritu Santo, que el varón, que la mujer, que el joven podrá ser más que vencedor, el intermedio, el secundario, allí en su entorno, allí en su hogar, allí en su escuela. Podremos ser más que vencedores, viviendo siempre gozosos, llenos de paz, que es un fruto del Espíritu, llenos de amor,
para perdonar, para hacer siempre el bien, desechando todo egoísmo, porque ese es un fruto del Espíritu, la benignidad, la bondad, que es contrario al egoísmo. El egoísmo es un fruto de la carne. Dice, las obras de la carne son pleitos, celos, envidias, contiendas. Cuando nosotros sembramos para la carne, cuando nosotros estamos viendo puras cosas negativas, cuando nosotros estamos solamente ocupados en meramente asuntos terrenales, en cosas que satisfacen los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad, la vanagloria de la vida, escuchar música con temas nada positivos, que solamente te hablan de traición, de vicios, de muertes, de desilusión. ¿Qué estamos sembrando ahí? Estamos viendo también en las redes sociales, en la tele, en las películas o en el internet, puras cosas negativas, oyendo chismes, viendo cosas improductivas. ¿Cuál va a ser el resultado? Es por eso que muchas veces no vivimos en victoria. Debemos dedicar tiempo para Dios, para sembrar, para el Espíritu. Varón, dedica tiempo para orar. Dedica tiempo para buscar de Dios. Servidor de Dios, ministro de Jesucristo, dedica tiempo para buscar de Dios. Hermanos, y parece esto una contradicción, pero sí. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que, entonces, la lucha interior fue superada por el Espíritu y su vida plena. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos, hermano? Amigo, ¿cómo andamos, familia? ¿En la carne o conforme al Espíritu? Si vivimos conforme a la carne, moriremos, perderemos la comunión con Dios, nuestra vida decaerá. Pero si vivimos conforme al Espíritu, el fruto es gozo y paz. El resultado será vida eterna, porque el que siembra del Espíritu cosechará vida eterna, vida abundante, plenitud, victoria, el fruto del Espíritu. Así que el Espíritu Santo transforma las continuas derrotas en triunfos permanentes en la vida victoriosa. Sí es posible la vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios y su Espíritu, como familia podemos poner punto final a las contradicciones en la vida natural y meramente religiosa. Porque esa vida doble de tener una doctrina correcta, pero no vivir una vida correcta, es una contradicción, es una vida religiosa, una vida sin poder, como aquellos muertos que vio Ezequiel. Sí, ya no eran huesos secos, pero eran cuerpos sin vida. ¿Habían oído palabra de Jehová? Sí, pero les faltaba algo más. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La vida interior del Espíritu, esa comunión con Dios, ese encuentro diario con Dios, te va a transformar, nos va a transformar de gloria en gloria, nos va a llenar para que vivamos una vida victoriosa y sin contradicciones. Una vida de una sola pieza, de una sola cara. Que seamos cristianos, no de apariencia, sino interior y exterior. Y seamos irreprensibles y estemos siempre gozosos, plenos, en paz, en vida, en victoria y en triunfo. Así que hagamos una oración para pedirle a Dios que nos permita reforzar esos elementos que Dios ha dispuesto para depender del Espíritu, para fomentar esa vida del Espíritu. Hermano, amigo, persona que me escuchas, siembra para el Espíritu. Y el que siembra, recuerde que requiere un tiempo de cultivar para empezar a cosechar el fruto, pero requiere mantener esa siembra
continuamente si quiere seguir cosechando. ¿Usted quiere seguir cosechando vida? ¿Quiere seguir cosechando el fruto del Espíritu? Siga sembrando para el Espíritu, siga orando, siga leyendo la Biblia, siga haciendo el bien. Hágalo cada día más. Si usted siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta hora, considerando esta enseñanza sobre la importancia de depender de tu Espíritu y de andar en el Espíritu para vivir una vida victoriosa, primeramente te pedimos perdón por nuestros errores y descuidos, tal vez como creyentes o como personas que profesamos una fe en Jesucristo, pero que hemos descuidado la vida interior. Quizás nos hemos conformado con una doctrina, pero no hemos ahondado en una relación, en una conexión con el Dios vivo. Padre, ayúdanos para que cultivemos más la vida interior, la dependencia del Espíritu, el varón, la mujer, el niño, el joven, para poder impactar al mundo, para poder impactar a nuestra familia, para poder impactar en la iglesia, para poder ser bendición, Dios mío. Te pedimos, Señor, perdónanos nuestros descuidos y si hemos actuado en la carne, perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, oh Dios, a cambiar, a dedicar más tiempo a la oración, más tiempo a la lectura y meditación de tu palabra, como le dijiste a Josué. Medita en ella de día y de noche, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Señor, ayúdanos para no dejar de congregarnos como algunos tienen la costumbre. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, amigos, estimada persona que se ha dispuesto a conectarse a escuchar esta enseñanza, deseamos que el Señor le bendiga. Vamos a despedirnos leyendo una porción de la Escritura que se encuentra en el Salmo 23 y de esta forma concluiremos esta enseñanza de hoy. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha para despedir de una apostólica. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Diga la paz de Dios.